Hay secretos familiares que corren de boca en boca, que son guardados por quienes los conocen, como si esto los consiguiese borrar. Dichos secretos muchas veces se esfuman tras la muerte, y es ese justamente el caso del relato que les presentamos esta noche. Sin más dilación, vayamos a conocer esta historia. Así que amigos, abandonen toda esperanza, porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. En un principio mi madre no quería que contase esta historia, porque esta se centra en mi abuela, pero no hay otra manera de contarla que no sea esta. Cuando era pequeña, mi abuela me regaló una muñeca. Al inicio quedé fascinada con esta, quería jugar con ella todo el tiempo, pero como pasa siempre con los niños, al llegar nuevos juguetes la abandoné, dejándola relegada al olvido, condenada a empolvarse en la cubierta de la cómoda de mi cuarto. Al poco tiempo, comencé a notar ciertas situaciones que al principio solo me causaban incomodidad. Me refiero a que, al entrar al cuarto, la muñeca se caía o a veces la encontraba en una posición distinta a la que la había dejado por la mañana. Le comenté de esto a mi madre, que en un inicio pensó que solamente se trataba de la confusión de mis acciones, sin darle mayor importancia. El tiempo continuó avanzando, hasta que una mañana, cuando me preparaba para irme a la escuela, me acerqué al espejo de la cómoda para peinarme. De pronto la muñeca se cayó y tras hacerlo, emitió una especie de alarido gutural que me asustó. Aquello me superó y salí corriendo de la habitación, clamando por mi madre que se hallaba en el piso de abajo preparando mi almuerzo. Subió corriendo, encontrándonos en el medio de la escalera. Ahí me preguntó qué pasaba y yo procedí a responder lo mejor que pude a aquel cuestionamiento. Ella, como siempre, escéptica, subió y me dijo que se desharía de la muñeca. Fui tras ella y la vi echarla al bote de la basura. Más tarde pasaría el camión recolector y la pesadilla habría terminado, pensé inocentemente. Eso me dio cierta calma y durante el día no pensé más en ello. Fue al volver de la escuela y sé lo trillado que esto sonará, pero al entrar en mi cuarto vi a la muñeca que estaba nuevamente sobre mi cómoda. Inmediatamente pensé que mi madre me estaba jugando una broma, pero pronto esa idea se desvaneció por completo, pues mi madre no se atrevería a asustarme de esta manera. Me acerqué a la cocina y le conté lo que había pasado. En ese momento, noté la incredulidad en su cara. Fuimos hasta el cuarto y entonces su expresión cambió. Un miedo demoledor se apoderó de ella también, como si se preguntara, ¿cómo era eso posible? Si un par de horas antes había visto al camión llevarse su contenido. En ese momento, mi mamá me dijo que iríamos a casa de la abuela a devolverle la muñeca, a sabiendas del problema que esto traería, pues su madre era sumamente rencorosa. Al día siguiente nos apersonamos en su casa y mi madre frontalmente le contó lo ocurrido. Mi abuela negó entender qué era lo que había ocurrido o tener conocimiento de la causa, mostrándose displicente ante la preocupación de mi madre. Molesta tomó la muñeca y la guardó, diciendo que estábamos locas, para después corrernos de su casa. A partir de ese momento, los fenómenos paranormales que antes nos habían atormentado terminaron abruptamente, lo cual fue un alivio para todos en casa. Las diferencias se limaron y pudimos regresar de visita tiempo después. Fue así que una tarde en que jugaba en un cuarto que mis abuelos usaban para guardar las cosas que ya no ocupaban, que se me ocurrió abrir la puerta de uno de los roperos. Lo que encontré ahí fue espeluznante. Un tiempo atrás, mi madre me comentó que se habían perdido unos vestidos que me habían pertenecido cuando tenía unos 2 años. Precisamente eso fue lo que me impresionó, pues la muñeca tenía puesto uno de esos vestidos extraviados, además de que se hallaba peinada, justo como me peinaban a mí en aquella época. En algún otro caso, tal vez esto podría ser algo enternecedor, pero las circunstancias lo hacían sumamente perturbador. Para nadie en la familia es un secreto el que la abuela llevaba a cabo prácticas brujeriles, o al menos acudía con personas que hacían este tipo de trabajos.
No era extraño encontrar talismanes, pulseras o collares colgados en las plantas del jardín y escucharla decir a mis primos o a mí que no las tocásemos. De vez en cuando, también encontrábamos encendida alguna veladora roja o negra en alguna esquina de la casa. Incluso alguna vez escuché a mis tías comentar que la abuela solía decirles cuando eran niñas que debían encerrarse en su cuarto porque en la noche iban a llegar las brujas. En cierta ocasión, se asomaron a escondidas. Lo que vieron fue a un par de mujeres vestidas de negro, con largas faldas y pañoletas en la cabeza que las hacían verse terroríficas. Jamás supieron cuál era el objeto de su visita, pero insisto, mi abuela siempre estuvo inmersa en temas esotéricos. Uno de mis primos solía leerle un libro sobre interpretación de sueños, porque ella no sabía leer. A veces le echaba las cartas a mi mamá con una baraja española. Todos los misterios en torno a su figura se han esfumado con ella tras su fallecimiento, así que jamás podré saber cuál era el objeto de tener esa muñeca que me emulaba. Lo que sí puedo decir es que tengo la convicción de que de alguna forma marcó a todos sus nietos, porque que yo sepa, no hay ninguno que no haya tenido un encuentro con lo sobrenatural, e incluso algunos pareceríamos tener dones para ver cosas de otros planos o de índole adivinatorio. Les agradezco el haberse interesado en mi historia. Quizás esto los haga pensar que todas las familias tienen algún secreto. Hemos llegado al final de este relato. Quizás ahora estés pensando en los secretos que guarda tu propia familia. Si es así, y tienes a bien contarnos de ellos, puedes escribir en la caja de comentarios o en nuestras redes sociales para que nos pongamos en contacto contigo y que de esta forma formes parte de uno de nuestros episodios. Nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecer el favor de su atención. Los esperamos la siguiente semana, mismo día y misma hora, con más historias de horror y de alta extrañeza. Y recuerden que en cualquier momento, ustedes también podrían quedar atrapados en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.